Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Caterine González y el día de hoy voy a explicar el trazo de un vestido con corte de una forma sencilla. Para este vestido lo primero que necesitamos son los básicos de blusa, parte espalda, parte del delantero. También vamos a necesitar el básico de la manga. Voy a iniciar con el trazo del delantero y lo primero que voy a hacer es trazar el básico delantero. Este vestido es un vestido camisero con corte. Este básico que estoy usando es el trazo de la opción número 1 que he estado explicando. En la descripción del video dejo cómo hacer el básico de blusa. También cómo tomar las medidas para poder realizar nuestros trazos. Bueno, aquí tenemos el básico. Lo primero que necesitamos saber es qué tan largo quiero mi vestido. Entonces lo que va a hacer es medirle a la persona desde el nacimiento cuello-hombro hasta el largo deseado. Este vestido como tal lo hice de 1 metro de largo para que diera a la altura de la rodilla, pero lo pueden hacer más largo o más corto. Escuadramos y vamos a prolongar la línea central de la pinza de entalle. Esta pinza vertical, esta línea del centro la vamos a prolongar hasta abajo. Lo mismo vamos a hacer con la línea de cadera, la vamos a escuadrar hasta abajo. Este trazo básico, esta línea como tal está derecha, no tiene, porque en ocasiones hay algunos básicos que tienen una leve curva. Este no, este está derechito. Esto lo digo en caso de que estén usando cualquier básico que ya tengan con algún otro método, entonces para que sepan, esta lineecita va derechita, por lo tanto se me facilita para escuadrar hasta esta otra línea. Hasta este momento tendríamos prácticamente un vestido que no tiene vuelo en la parte inferior. Vamos a empezar. Este vestido es con corte, entonces vamos a hacer un corte a la mitad de la sisa hasta la punta del busto. Este trazo viene exactamente la medida desde el vértice de cuello-hombro hasta este punto, es exactamente aquí la altura de busto, porque hay otros trazos donde se menciona que bajemos 2 centímetros, pero esos 2 centímetros se están bajando es para cuando se confeccione no lleguemos hasta esta punta, sino que quedemos un poco antes. Entonces desde este vértice hasta esta punta está la medida exacta de altura de busto. Esto es para que lo tengan en cuenta, pues para que el corte les quede mejor. Entonces en la mitad de la sisa vamos a hacer un corte. Listo. Ahora aquí podemos observar que tenemos dos piezas, el costado hasta la parte inferior y el centro frente desde el hombro hasta la parte inferior, para que vayamos comprendiendo un poco más de qué se trata. Ahora, este vestido es súper sencillo, es solamente darle vuelo en la parte inferior. En la parte de la cintura va a quedar pegadito, no apretado porque no estamos reduciendo nada, pero va a quedar con la medida exacta de la cintura. Desde esta línea vamos a marcar hacia el costado 6 centímetros. Y desde este punto que hemos salido 6 centímetros, vamos a unirnos hasta la línea de la cintura, hasta este costado. Estamos formando el centro frente, este es el centro frente. Entonces vamos a hacer primero este lado. Para eso vamos a salir desde esta línea 6 centímetros. Estos 6 centímetros son el vuelo que le vamos a dar al vestido. Es decir, que eso puede variar, puede hacerlo un poco menos o mucho más si quiere que la falda le quede mucho más amplia en la parte inferior. Y vamos a unir hasta este punto. Y voy a marcar el corte hasta la sisa. Siempre que una prenda lleve hombro, se hace un traslado de hombro.
Este trazo aún no lo tiene, pero si su trazo, el que ya tiene, con el que está trabajando, ya tiene el traslado de hombro, no es necesario volver a hacerle esto. Eso quiere decir que estos 2 centímetros se pierden. Debe tener en cuenta si su escote ya tiene holgura o si es un escote muy preciso. Como este vestido se va a hacer tipo camisero, resulta que por lo general nunca se abotona hasta arriba. Quedan más o menos unos 2 botoncitos antes abiertos para que nos dé como ese escote. Este básico está exacto en el cuello, entonces no le voy a hacer ningún tipo de holgura ni desahogo porque pues no lo voy a abotonar hasta arriba. Este trazo que estoy haciendo no tiene ningún tipo de aumento de costuras ni de holguras. Y aquí podemos ver la primera pieza. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Vamos a medir desde este punto en línea recta hasta acá. En este caso da 55 centímetros y medio. Y esa medida, es decir, sostengo acá bien en la puntica y voy a hacer que esta línea nueva mida exactamente esa medida. Donde les dé, hasta ahí van a hacer. Y con una curva muy suavecita van a formar la parte del bajo de vestido. Eso quiere decir que este pedacito se está perdiendo, pero para este centro frente, ¿verdad? Ya en este caso tendríamos el delantero y ahorita vamos a hacer el aumento para la extensión de botones. Vamos a hacer una extensión de botones sencilla, quiere decir que la extensión de botones va a quedar de una vez en el trazo y no se va a cortar por aparte. Siempre les he explicado que cuando hagamos la extensión de botones sencilla, lo hagamos de la siguiente forma. Desde esta línea que es el centro frente, vamos a entrar la mitad de la medida de mi extensión de botones. Para este vestido voy a dejar una extensión de 3 centímetros para que no llegue a ocurrir de que de pronto al sentarse o sí, al tener movimiento se abra de un botón a otro. Sí, como que a veces cuando nos sentamos se abre la prenda y se nos ve la piel o la ropa interior. No vamos a querer eso, entonces lo que voy a hacer es entrar de los 3 centímetros, entraría 1,5 y marcaría hacia afuera la otra mitad que es 1,5. 1,5 hacia adentro, 1,5 hacia afuera. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque el botón cuando estemos en la confección nos va a quedar aquí, mira, precisamente acá, en la línea que debe ser. Si por ejemplo yo no hago esto, sino que hago, hay otra forma que lo hacen, y es que por ejemplo si la extensión de botones va a ser de 3 centímetros, la aumentan de aquí para acá 3, pero resulta que al hacer esto se está aumentando tela y no debe ser así. Lo ideal es que no sea así. Se puede hacer, pero la prenda ya no les va a quedar como tan exacta. Puede que inclusive la prenda aparentemente quede bien, pero si alguien se pone a detallar, entonces ya este corte no le va a quedar bien sobre la punta del busto, sino que este corte ya se empieza a correr hacia el costado porque aquí le estamos aumentando tela. Entonces lo ideal es que marque la mitad de la extensión hacia adentro y la otra mitad hacia afuera. Si por ejemplo la extensión va a ser de 2,5 centímetros, entonces aumenta 1 centímetro con 2,5 milímetros y hacia afuera 1 centímetro con 2,5 milímetros. Eso vendría siendo esta medida. Hasta aquí tendríamos 2,5. La mitad de 2,5 sería aquí. ¿Sí? Es decir, 1 centímetro con 2 rayitas y media. Pero en este caso pues lo estoy haciendo de 3, entonces marco 1,5 centímetros hacia afuera y 1,5 centímetros hacia adentro. Este trazo lo estoy haciendo a escala porque es muy grande y no se me facilita hacerlo a tamaño real para que puedan ver ciertos detalles.
Esta piecita que estamos viendo acá es esta pieza que estamos viendo acá. Es esta. Es simplemente poner ojal y botón. Aquí vamos a volver a aumentar esta misma medida, es decir que si marcamos aquí 3 centímetros para la extensión, tenemos que volver a marcarlos. Si la está haciendo de 2,5, entonces marca de aquí para acá 2,5. O si la está haciendo de 2 centímetros, entonces marcaría de aquí para acá 2 centímetros. Esta pieza es el falso como tal. Falso quiere decir que va a quedar por dentro, no se va a quedar viendo. En el vestido, ¿cuál sería? Sería esta que queda por acá, por el revés. Este es falso. Entonces, estos primeros 3 centímetros vienen siendo estos, y estos otros 3 son los que doblamos hacia adentro. Ahora, esta parte, la primera, entretelarla con una entretela que no sea tan gruesa, sino que sea un poquito suave para que le dé un poquito de forma y para que al momento de hacer los ojales no se dañe la tela tan fácil. Y quedaría así el cruce de botones. Entonces entretelan este pedacito únicamente y este lo dejan sin entretelar. Recuerde que hasta ahora no tenemos ningún aumento de costura. Vamos a continuar con la pieza del costado. Fijémonos en la línea de costado y en esta línea. Recuerden que esta era la línea principal, la que primero hicimos, que es la mitad de la pinza. Aquí en esta línea central la prolongamos escuadrando hasta acá. Ahora, a partir de esta línea vamos a marcar hacia el centro frente 6 centímetros también. De aquí para acá 6. Y unimos hasta este otro punto. No hasta acá, sino hasta acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir desde este punto en línea vertical cuánto mide, que es lo mismo que hicimos con esta línea. Y esos mismos deben medir ubicando la cinta métrica así en diagonal, daría hasta aquí. Y ya tenemos hasta donde marcar nuestra línea. Y unimos con una curva muy suave a este punto. Para el costado vamos a hacer lo mismo. Desde esta línea hacia afuera vamos a marcar 6 centímetros. Mi recomendación sería que la aumentaran aquí 1 centímetro por costado en la parte de la sisa, 1 centímetro en cintura y unimos acá a esta línea. No vamos a aumentar por cadera porque, como pueden ver, aquí se está haciendo un aumento automáticamente al hacer estas líneas, entonces solamente hasta acá. También otro punto importante a tener en cuenta es saber si su trazo queda muy preciso en la sisa o tiene buena holgura. En este caso voy a bajar un poquito, voy a bajar 1 centímetro, pero eso va de acuerdo a su tipo de trazo. Si está trabajando una medida personalizada, debe saber si le ha dejado holgura o si está precisa en la sisa. Entonces, si está precisa, pues debe tener en cuenta cuánto quiere darle de amplitud. Para dar esa amplitud debes bajar aquí. En este caso voy a bajar 1 centímetro únicamente. Estamos dando dos tipos de amplitud. Una es bajando y otra es hacia el costado.
Aquí podemos notar que la línea de cadera de nuestro trazo quedó por fuera, es decir que le estamos reduciendo prácticamente un poquito por el costado, pero tenga en cuenta que aquí también se está aumentando automáticamente una medida, y esta medida prácticamente está recuperando lo que se está eliminando por costados. El vestido como tal empieza a tomar vuelo desde la cintura hasta abajo. Esta línea también vamos a hacer lo mismo que esta, vamos a medir 55,5 y listo el costado. Ahorita vamos a eliminar esta pinza. Significa que esta pieza es una sola. Así, todo este que está en color rosa es una sola. Y el que está en color azul, que viene desde el hombro, sisa, centro frente, es otra pieza. Entonces debemos calcar para sacar cada pieza por aparte, porque si nos ponemos a cortar no podemos sacarla porque una parte está cruzándose sobre la otra. Si en esta parte queda un ángulo demasiado marcado, suavice ese ángulo. En este caso pues no está pasando como tal, pero digamos suavizarlo es algo así, que no quede como el ángulo tan de punta. Lo que vamos a hacer es cerrar la pinza de diferencia de tallas. Aquí vemos que se nos descuadra la parte de la línea del costado. Lo que tenemos que hacer es formar nueva línea de costado por la parte externa. Y de esta manera estamos agregando un poquitico en este punto. Eliminamos este exceso por aquí. Y si en esta parte le ha quedado una punta, debe suavizar. Aquí ya tendríamos el costado. Hay algo importante que deben saber y es: entre más grande sea la pinza de diferencia de talle, más puntudo va a quedar acá cuando la cerremos. Y lo ideal es que esta parte no nos quede una punta, sino que quede de forma redondeada, porque el busto, por lo general, con el brasier, el busto queda redondo. Entonces aquí, si queda un pico en la tela, va a quedar un defecto o una bolsa. No queremos eso. Entonces, si la pinza de diferencia de talla es demasiado grande, mi recomendación sería que le aumentara 1 centímetro por el costado como mínimo. Eso ya lo hicimos. Aquí aumentamos 1 centímetro de holgura para que cuando elimine esa punta no le vaya a quedar apretado en la parte del busto. Cuando es un busto pequeño, aquí por lo general no queda tanta punta, entonces sería suficiente con que le aumentemos 1 centímetro acá y aquí suavicemos sutilmente. Este vendría siendo el costado. Vemos todo el vuelo que se le está dando desde la cintura hacia abajo, y ahora vamos a ir con el centro frente. Entonces, para esto se necesita aumentar absolutamente por todo el contorno 1 centímetro para costura, a excepción del dobladillo, depende de cómo lo quiera hacer. Si simplemente quiere filetear y doblar 1 centímetro para coser,
o si va a doblar 1 centímetro y después va a doblar otro centímetro, en ese caso tendrías que aumentar 2 en la parte inferior para el bajo o el dobladillo. Y esta extensión de botones también iría acá el centímetro de costura para doblar aquí al momento de coser. Aquí tendría que doblar el centímetro de costura que se le debe aumentar. Se dobla ese centímetro, se guarda y luego se cose bien por el borde para que cuando termine la costura pues ella quede así, prolija, que no se vean filetes sino solo costura. Este sería el derecho, este el revés. No sé. Vamos a continuar con la espalda. Vamos a hacer lo mismo, hacemos un corte en la mitad de la sisa. Y vamos a prolongar la línea de la parte del centro de la pinza. Antes de hacer esta parte de abajo, aquí podemos hacer el entalle en el centro atrás de la espalda. En la descripción del video les voy a dejar el link de una explicación breve de cómo hacerlo. En este caso solamente voy a entrar por la línea de cintura en el centro atrás 1,5 centímetros. Uno con línea recta hasta arriba, hasta el escote. Este entalle se puede hacer de varias formas, no es solamente esta, ni tampoco solamente la forma que lo explico en el otro tutorial. Hay varias formas de hacerlo. Aquí tratamos de unirlo con una curva pero muy suave, casi recta. Aquí ya tendríamos el entalle en la espalda para que procure no hacerse en bolsas en el centro atrás en el vestido. Es para eso que se hace este entalle. Pero tenga mucha precaución que si aquí le entró 1,5, debe recuperar esa medida en alguna parte de la cintura. Entonces, aquí entró 1,5, yo simplemente puedo ajustar la parte de la pinza dejando 1,5 centímetros en este punto. O también puedo aumentar por el costado. En este caso lo voy a hacer solamente aquí. Quiere decir que esta ya no es la línea principal, sino que son estas de adentro. También puedes simplemente eliminar acá un poquito, por ejemplo 7,5 milímetros y aquí aumente 7,5 milímetros. Con eso está recuperando el 1,5 centímetros de este lado para que no le vaya a quedar apretado en la cintura. Voy a hacerle el aumento por el costado también, 1 centímetro en cintura y en la parte de la sisa. Y también bajo 1 centímetro. Recuerde que si hace algún ajuste en la sisa del delantero bajando, ya sea 1, 2 o 3 centímetros, lo que usted le quiera bajar o lo que usted necesite bajar, también ese ajuste lo debe hacer en la otra sisa, porque si no le va a quedar un costado más largo que el otro. Prolongo esta línea. Debo mirar cuánto hay desde la línea de cintura hacia abajo. Y aquí decíamos que hay 55,5. Esa misma medida se va a prolongar aquí, 55,5. Aquí hay algo muy importante para saber sobre este tipo de trazo de vestido, y es que si por ejemplo acá en el centro atrás
le vamos a hacer un aumento también. Habría que tener cuidado con el tipo de ropa interior que se usa, porque o si no va a tender a meterse el vestido. Entonces, si queremos que el vestido tenga vuelo también en el centro atrás, que queda muy bonito, tendríamos que usar un tipo de ropa interior adecuada para que nuestro vestido pues no se meta. Ahora, si no queremos este tipo de inconvenientes, podemos dejarlo simplemente así, tal cual como está en el centro atrás, es decir que aquí no se aumentarían 6 centímetros, pero quedaría un poquito plano el vestido en esa parte. También podemos simplemente aumentar la mitad, es decir, podemos aumentar en vez de 6, 3 centímetros, y al unir con la otra pieza, con la otra mitad, quedarían los 6. Pero si aumentamos aquí de aquí a acá 6 centímetros, entonces cuando unamos con la otra mitad del trazo van a quedar 12 centímetros acá, en esta parte. En el vestido que hice yo le aumenté 6, pero puede aumentar simplemente 3 o no aumentar nada en esta línea. Lo voy a hacer de acuerdo a como hice el vestido como tal, pero esta aclaración la hago para que sepan qué puede pasar si le hacen una cosa o si le hacen otra. Entonces aquí aumentamos 6 centímetros y de esta línea hacia el costado 6 centímetros. Y vamos a unir con línea recta hasta la nueva línea de pinza. Marco desde la nueva línea de pinza con línea recta y marco desde este punto donde entramos con línea recta y hacemos lo mismo que fue medir lo que les dé así de forma vertical. Deben medirlo en esta línea, que son, en este caso son 55 y medio, y aquí también esa misma medida, 55 y medio, y con una curva muy suave esta regla, por si acaso les interese, esta regla se llama curvígrafo y se consigue en cualquier papelería y hay más tamaños, más formas. Aquí vamos a aumentar los 2 centímetros de traslado de hombro. Recuerden que eliminamos 2 en el hombro delantero y los vamos a recuperar en el hombro de espalda. Bueno, aquí no era por acá, sino que era por aquí. Aquí procure que no le vaya a quedar un ángulo. Esta línea no, era por acá. Aquí ya tendríamos el centro atrás. Ahora vamos a ver el costado de espalda. Hacemos lo mismo. Por esta línea aumentamos hacia el costado o hacia afuera 6 centímetros. Y desde esta línea entramos 6 centímetros. Medimos corrigiendo el costado.
Aquí ya tendríamos costado y centro atrás. Voy a calcar nuevamente. El tipo de escote, los desahogos, todo eso lo pueden hacer a gusto. Pueden aumentar, reducir. Y este viene siendo la espalda. Entonces esta pieza se corta 2 veces, esta también se corta 2 veces. La manga la tracé de aproximadamente 25 centímetros. Medí desde la parte del punto acromion hasta antes de llegar al codo, hasta más o menos por aquí. Y obviamente tuve que medir este contorno y le aumenté 2 centímetros estándar para que no vaya a quedar apretado. Para saber el trazo de la manga les voy a dejar en la descripción cómo trazar un básico de manga. Esta medida varía de una persona a otra, depende de qué tan delgados tenga la parte de los brazos. Asimismo la manga va a quedar más grande o más pequeña. Como les digo, en la descripción del video les dejo cómo trazar el básico de manga si aún no lo tienes. Hasta aquí sería la manga como tal. No lleva ningún tipo de ajuste, excepto que esta medida es la del contorno del brazo, de acá, de este punto hasta donde llega nuestra manga, y le aumento 2 centímetros estándar. De resto sigue siendo todo igual. Esta manga tiene una rotonda y esta rotonda varía de acuerdo al diseño que quieran realizar, es esta. Entonces, para esta rotonda, esta es una media rotonda, tomé esta medida. Esta medida en este caso dan 34 centímetros. Cualquier medida que le esté dando, multiplíquela por 2 y ese resultado lo va a dividir en 6,28. En mi caso da 10,8, es decir, casi 11 centímetros. Entonces lo voy a dejar en 11 centímetros, porque para llegar a 11 solo me faltarían 2 milímetros. Voy a dejarlo de 11. ¿Qué debo hacer? Marco una línea. Desde este punto hacia afuera marco 11 centímetros. Desde este punto a la izquierda 11 centímetros. Y voy a formar este medio círculo. Aquí ya tenemos este medio círculo. ¿Qué nos hace falta? Medir el largo de la manga o de la media rotonda. Y a lo que me refiero es qué tan largo lo quiero de aquí a acá. Lo voy a dejar de 10 centímetros, pero esto es a gusto, pueden hacerlo mucho más largo, más corto.
Entonces la manga viene siendo esta, una manga normal. Y esta viene siendo la media rotonda. El hilo de tela para esto puede ser de esta manera o de esta. El hilo de la manga pues normal, así. Recuerde que esto no tiene ningún tipo de costura, debe aumentar por todo el contorno 1 centímetro. ¿Esto cómo va? Este borde es el que va aquí. Si tal vez quieren que el vestido les quede bien pegadito en la parte del busto, van a marcar desde la punta del busto hacia abajo radio de busto. Vamos a suponer que esta talla tiene radio 8 centímetros. Y hacia la otra línea también radio de busto. Esta es la punta de la pinza. Y a cada lado vamos a marcar 1,5 centímetros y 1,5 centímetros. Y ahí se dan cuenta que en esta parte quedaría entallado, es decir, aquí sería la base del busto donde termina. Entonces aquí le está dando como esa copa para que dé horma, y aquí en la base quedaría pegadito de forma que quede más entallado. Si lo hiciera así, entonces quiere decir que esta parte se elimina, es decir, que este corte lo vendría haciendo por aquí y por acá. Y para el del centro frente sería este corte por aquí donde habíamos hecho antes, y por acá y por acá, para que dé mejor entalle en el busto. Pero si no quiere que el vestido le quede así como tan pegadito, pues lo hace como el principio, como lo hicimos desde un principio. Para el cuello les voy a dejar en la descripción del video cómo hacer el trazo del cuello, cómo coserlo. Este ha sido el video del día de hoy, espero que sea de ayuda. Si es así, la invitación muy especial a que te suscribas y nos vemos en el próximo video.